Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Capítulo 4 del libro de Proverbios, versículos 1 al 7. Los proverbios están inmediatamente después del libro de los Salmos, y tomo como referencia el libro de los Salmos porque yo creo que es uno de los libros más conocidos y al que más fácil se tiene acceso por parte del pueblo cristiano. El libro que sigue, Proverbios capítulo 4. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Den gloria a Dios? ¿Den gloria a Dios? Y leo en el nombre del Señor Jesús. Escuchen, hijos, la corrección, o sea, la enseñanza de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Dios y Padre nuestro, esta mañana estamos acá por un acto de bondad tuya. Es por tu gracia que podemos congregarnos. Tú nos has enseñado a tener necesidad de ti y de tu palabra. Y esta sabiduría de la cual acabamos de leer es la sabiduría en la persona de Cristo Jesús. Ya hemos escuchado el mandato de adquirir sabiduría. Nos sentamos en este momento a ti, Señor, junto a ti, a tu mesa, para tomar el alimento que es ternura tuya, que es tu bondad. Queremos servir a nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Y por eso, Padre, nos sentamos a escuchar su preciosa palabra. Te adoramos, Dios y Padre nuestro, en el precioso nombre del Señor Jesús, tu Hijo, y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Siéntense, iglesia. Gracias, pastor. Un día muy propicio para compartir con ustedes este mensaje. Seguramente la segunda parte, con el favor de Dios, la compartiré el próximo 29 de junio. Hoy voy a compartir la primera parte de este mensaje, con el favor de Dios, y por el cual, como siempre, he rogado que me dé la facilidad de poder hacerme entender. Charla fundamental de padre a hijo. Principios para la crianza de los hijos. ¿Ustedes han recibido algún consejo alguna vez, iglesia? A ver, cuéntenme, vamos a esperar un momentico que la logística y los hermanos estén todos listos. Me gustaría oír por lo menos 2 o 3 hermanos que hayan recibido consejos y que hoy quieran resaltar por lo menos uno de ellos. Solamente basta con levantar su mano el que vaya a participar o la que vaya a participar. Seguramente no esperaban esta pregunta, pero ¿ustedes han escuchado consejos? ¿Alguien recuerda alguno? Bueno, creo que es como, a ver, Gabriel. Sí, pero eso está bien, eso es como el resumen, ¿sí? Sí, pero un consejo que alguien, tu papá o tu mamá,
se haya tomado ese tiempo para decirte, mi hijo, ojo con esto, ojo con aquello. Mi hermana Nuri, por favor. Siempre hay que respetar a los mayores, y ellos, sin saberlo, nuestros padres seguramente, o algunos padres de familia, no sabían que eso estaba escrito en la palabra del Señor. Cuando veas a un mayor, ponte de pie delante de él. ¿Alguien más? Diana. Ese es un buen consejo que nos da el mismo Salomón para instruir a los hijos. ¿Alguien más? Hamilton. A ver, alzaron la mano dos. Vamos con las damas entonces. Natalia, por favor. ¿Te lo daban a ti? Yo estoy diciendo es alguien, y ese es un buen consejo, no te olvides de Dios, pero que papá y mamá se hayan acercado a vos a decirte, te doy este consejo. A ver, pastora. Primero, ¿aló? aló, Mi consejo ¿quién me llama? Aló, ¿quién mi habla? consejo como madre fue para Pastor Junior cuando ya empezó a crecer en su adolescencia. Le dije, si tú quieres llevar una niña a la cama, llévala primero al altar. No hagas las cosas al revés. Igual se lo dije a Claudia. Gracias, pastora. Ese consejo tú lo diste. Ahora la pregunta es esta. Y ahí es donde me preocupa. ¿Quién recuerda un consejo que el papá o la mamá le haya dado? O no sé si no me he hecho entender. A ver, Juliana. Mi mamá me enseñó a no tener expectativas muy altas de los demás. O sea, tener puntos de referencia humanos. Es lo que logro entender. Exactamente, esa es la palabra. No idealizar a nadie. A ver, Gabriel. El tiempo perdido lo cobra Dios. Buenos consejos. A ver, Adriana Ruiz. Luego vamos con Ezequiel. Bueno, yo recuerdo cuando era muy jovencita y empecé a estudiar el bachillerato, había algunas compañeras que a mi mamá no le llamaban la atención o no tenía muy buenas referencias de sus familias. Entonces ella siempre me decía, dime con quién andas y te diré quién eres. En ese momento no conocíamos al Señor, pero igual la palabra del Señor da a entender. Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿No recuerdan ustedes cuando a uno le decían, le dan un permiso que era muy precario? Le decían a uno, mucho fundamento. Tenga mucho fundamento. Uno se quedaba viendo un chispero, que será tener mucho fundamento. Mi hermano Ezequiel, y nos vamos con el mensaje en esta mañana. Bueno, mi papá me enseñó me daba un consejo que dice, nunca te olvides quién te llamó, hablando del Señor Jesús. Nunca te olvides quién te llamó, a dónde te llamó y a qué te llamó. Bueno, muchas gracias. Creo que hay mucha inspiración en esta mañana, ya como que me hice entender con la pregunta acerca de si usted ha recibido un consejo que le ha impactado su vida. Pero esta pregunta, en vista de que, aunque algunos han levantado la mano, no todos, uno debería haber levantado la mano, por lo menos el 95% de la congregación, puede copiarla usted por allí. Llévesela para su casa, sea porque su papá o su mamá vivan, sea porque ya no estén en este plano terrenal. Medite. ¿Qué consejo me han dado mis padres que ha impactado mi vida y se volvió como una consigna o un principio para mí? Le resumo la pregunta.
¿cuál es el consejo que más ha impactado tu vida? ¿Cuál es el consejo que más ha impactado tu vida? A lo largo de los años, iglesia, recibimos muchas palabras de orientación, pero solo, como ha ocurrido hoy, dejan una marca duradera en nuestras vidas. Yo tuve mi papá biológico, al que en esta mañana ZL para él está en mis pensamientos. Pero también tuve hombres como el doctor César Montoya, ZL, que fue para él también mis pensamientos, que fue como un segundo padre para mí. Mis amados hermanos, me dieron tantos consejos, algunos en forma de regaño, otros con mucha ternura, pero consejos que me ayudaron a mí después de haber llegado a esta ciudad, a enfrentar semejante mole de cemento y bueno, tratar de no dejarme llevar por las corrientes de este mundo, aunque algunas me salpicaron y algunas me alcanzaron también. Pero hablemos como padres, y aunque este tema lo he preparado especialmente para los papás, las mamás no van a quedar al margen. Y los hijos dirán: pastor, ¿y nosotros los hijos qué? Recuerda que hijo fuiste y padre serás, y lo que tú hiciste, eso te harán. Niña, recuerda que hija fuiste y madre serás, y lo que tú hiciste, eso te harán. Pero nosotros como padres anhelamos ser una buena influencia sobre nuestros hijos, enseñándoles a enfrentar los retos de la vida con sabiduría. Pero surge la pregunta: ¿cuál es el consejo más valioso y transformador que podemos ofrecerles nosotros a nuestros hijos? Hoy intentaré compartir algunos principios sabios que Salomón nos deja en la palabra de Dios. Recuerdo en mi fresca memoria cuando contraje matrimonio con mi amada Marlene. Mañana va a ser 46 años y medio, con el favor de Dios. Mañana, 16 de junio. Y digo mi fresca memoria porque todavía siguen esos recuerdos muy vivos. Y uno de los temas que tratamos fue el de la planificación familiar, lo cual nos llevó a consultar a un profesional de la medicina. Solo hasta hace como 15 días me di cuenta que no era médico. Hace 46 años y medio no era médico. Tenía una farmacia, era un regente. Pero yo no sé si recuerdas el nombre de este hombre. Y nos acercamos. Y en ese momento esperábamos que este hombre, que decía ser médico y el cual era muy respetado en la zona nororiental, en Manrique, en la carrera 45, todo Manrique iba donde él, y el caso es que acertaba muy bien en lo que él mandaba. Y él nos dio un consejo que no esperábamos oír, pero que fue un regalo de sabiduría que Dios nos estaba regalando, nos estaba dando. La respuesta de él fue: ustedes están muy jóvenes, mejor es que procreen a sus hijos desde ahora. ¿Recuerdas eso, Marlene? Estamos hablando de una niña de 17 años y de un flaco de 20 años. Pero recuerdo que me preguntó, o nos preguntó: ¿y ustedes están casados tan jóvenes? Y orgullosamente dijimos que sí. Y la verdad, no dudamos en aceptar este consejo, y ustedes pueden ver el fruto de nuestra unión. Nicolás, hoy siervo del Dios Altísimo; Claudia, sierva del Dios Altísimo; y un tercero que no alcanzamos a conocer, pero que regresó de donde había venido. Ambos hijos nos han dejado muchas lecciones como padres, y es evidente que como padres apenas tuvimos tiempo para recuperarnos del impacto de todo lo que estaba pasando, inclusive antes de que nos enviaran a casa desde la clínica donde nacieron en su respectivo tiempo.
17 de noviembre de 1979, 13 de febrero de 1981, la fecha de nacimiento de Claudia, ambos en la clínica para ese momento donde nacían la mayoría de los niños en Medellín, la clínica León 13, la clínica León 13. En su momento también trajimos a nuestros bebés a casa, en el año 79, en el año 81, y teníamos todo listo. ¿Cierto o no, Marlene? Teníamos todo listo. Una cuna, un cambiador. Estoy hablando de eso, no lo había. Y si estábamos de visita en alguna casa, nos prestaban una cuna o un cambiador para nuestros niños. Estábamos donde algún amigo o donde algún familiar. La cómoda estaba llena de pequeños atuendos y pijamas. ¿Cierto, Marlene? Me gustaría que ella se sentara aquí para que me sirviera de apoyo. Además teníamos cremas y talco para bebés y una bañera de plástico para la hora del baño y un montón de cosas más. La bañera que hoy se ve es alargadita. En aquella época era un, ¿cómo se llama? Una ponchera. Verde además. Verde, de plástico. Sin embargo, antes de que nos diéramos cuenta, ellos ya están en el aire. Están yendo más alto y más rápido y más lejos de lo que alguna vez pensamos o planeamos. Es más, no faltaban los amigos bien intencionados que venían a visitarnos para ayudar o a dar sus consejos, para hablarnos, como estábamos tan jóvenes, para hablarnos de los libros, del último libro, sobre la personalidad y el desarrollo de los niños cuando tenían 8 semanas de nacidos y cómo los padres realmente podríamos echarlo a perder todo si no leíamos el bendito libro. Las corrientes de viento que crean estos amigos hacen que esta odisea de los padres sea aún más difícil. Había que ver cuando a nuestro amado Nicolás se le concentraban los gases y esos cólicos tan terribles, y uno cómo adivina eso. ¿Qué leche le estaba afectando? Porque para acabar de ajustar no le gustó la leche de la mamá. Estoy hablando en un contexto en el que la leche era muy escasa en Medellín y yo creo que en Colombia. Solo Dios sabe los recorridos que yo tenía que hacer en esta ciudad cuando me decían: en tal lugar puedes conseguir el tarro de leche. Y uno veía los tarritos allá afilados de S26. ¿Recuerdan la S26? Ve, vendeme 4 tarros. No te puedo vender sino 1. Entonces esto era una odisea. Pero aparte de eso, los amigos diciéndole a uno: tené mucho cuidado con esto. Prestale atención a esto. Mira que no se te vaya a caer. Mira que no le vaya a dar una hernia. Mira que el jabón es muy liso. Y oh, por Dios, una vez mi mamá, en mis pensamientos también en esta mañana, ZL para ella, le dio por bañar al niño y el niño inquieto se le zafó, estaba enjabonado, y bendito sea Dios que mi madre, nosotros vimos esa escena, mi madre no supimos cómo agarró al niño en el aire, solo Dios sabía porque lo tenía para servirle a él hasta este día. En fin, las corrientes de viento que crean estos amigos hacen que, como les repito, la odisea sea aún más difícil. Y los padres, ahí vamos adquiriendo la poca experiencia y solo necesitamos unos pocos días para hacerlo, para darnos cuenta de que puede haber una fórmula de leche para alimentarlos
pero que no hay no hay ninguna fórmula para criarlos. Nos damos cuenta de la S26. Yo no sé si mirar ese tarro y darme risa o llorar, porque, por Dios, y bien dragoncito que era. Escuchen esto, hermanos. Nos preocupamos muchas veces por la fórmula de leche con la que vamos a alimentar a nuestros niños, pero no nos preocupamos por tener una fórmula para criarlos. Y en el caso nuestro, cada uno es diferente, cada uno de nuestros niños. Pero cuando descubrimos los conceptos básicos de la crianza de los hijos, cuando ya como que aterrizamos, como que nos damos cuenta, entonces este viaje ha terminado y los hijos ya se han ido de la casa. Para los padres jóvenes y mayores, de hecho, para los abuelos que estamos volando en este nuevo territorio por primera vez, Dios tiene mucho que decir sobre lo que realmente importa. Y me gustaría dedicar un par de predicaciones explorando lo que Proverbios tiene que decirnos a los padres. No voy a tratar de qué tipo de pañal aumenta el coeficiente intelectual de su hijo, o en cuál talla se supone que debe estar a las 3 semanas de edad, o por qué debe ser capaz de gatear a los 6 meses y caminar a los 10 si quiere alcanzar su potencial humano. No voy a tratar eso. Créanme, hermanos, que no voy a hablar de estos temas. Es más, a Dios no parece que le preocupan las tallas y las medidas de la selección de pañales. Quiero hablar de las cosas que importan a lo largo de la vida. Voy a hablar de cosas que realmente interesan y sobre las cuales quiero que usted centre su pensamiento y su atención en esta mañana. Pregúntele al padre promedio de hoy si ha tenido la charla con su hijo adolescente y le va a responder: ¿te refieres a la charla? Si yo le pregunto a un padre que tiene hijos adolescentes, ¿has tenido la charla con tu hijo? Los papás me van a decir seguramente: pastor, ¿te refieres a la charla? Sí, ¿has tenido la charla con tu hijo? Pregúntele al padre promedio de qué se trata la charla y dirá que tiene algo que ver con las flores, con la semillita y con la cigüeña. Eso es lo que ellos creen que es la charla. Ahora, no es que esté mal tener esta charla también. De hecho, Salomón pasa bastante tiempo hablando de la sexualidad y los peligros de la fornicación y el adulterio. Y trataré en esta mañana este tema, después de este tema, trataré de compartirlo con ustedes más adelante con el favor de Dios. Pero me parece fascinante que mientras que la mayoría de los padres están de acuerdo en que es importante tener una charla con sus hijos o hijas sobre la sexualidad, muy pocos alguna vez hablan con ellos en cuanto a las escrituras. Muy pocos hablan de ellos en cuanto al carácter de Dios. Muy pocos hablan con ellos en cuanto a la vida eterna. Muy poco hablan con ellos de la elección que Dios ha hecho con nosotros como sus hijos. Muy pocos hablan sobre temas como la seguridad eterna. Muy pocos hablan con ellos acerca de la gracia. Lo que necesita la iglesia del siglo XXI y las familias es de padres que le comuniquen a sus hijos en cuanto al carácter, los valores, las prioridades, la sumisión a Dios, la honestidad, la adoración a Dios, la obediencia y así, la dependencia de Dios y así sucesivamente. Francamente, Dios sabía que necesitaríamos dirección en cuanto a qué hablar con nuestros hijos. Así que nos dio mucha instrucción en cuanto a esto. Y nuevamente lo invito a que me acompañe, a que estemos en el capítulo 4 de Proverbios, para que descubramos lo que llamaré la charla fundamental de padre a hijo. Y les pido, por favor, muy encarecidamente, no se vayan a dormir, no se vayan a entretener, no se dispersen en sus pensamientos, no para escucharme a mí, porque de hecho tengo una
cualidad muy especial y es hacer dormir al auditorio. Pero escuche al Señor, porque quiero compartirle algunos principios que ayudarán a la crianza de los hijos. ¿Cuántos los quieren recibir? ¿Cuántos quieren recibir este consejo? El primero, la edificación espiritual. El objetivo, la meta de este principio es decirles la verdad a los niños. Y quiero que observemos las palabras que Salomón escribe en Proverbios en el capítulo 4, versículo 1, en su primera parte. Mire cómo dice: escuchen, hijos, la corrección. Hay otra versión que dice la enseñanza de un padre. O sea que aquí están involucrados todos, estamos todos involucrados. Papás, mamás, hijos. Esta palabra es para todos. Y aunque Salomón, ustedes lo pueden ver aquí que está mencionando al padre en este texto, ambos padres, papá y mamá, son responsables en el proceso de la enseñanza de sus hijos. Y quiero compartirle otros textos en los que así lo podemos confirmar. Proverbios 1:8. Y quiero que lo leamos todos al unísono porque esto está involucrando a todos, a papás, a mamás y a hijos. ¿Lo leemos? Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Dígale al que tiene a su lado, tu madre. En Proverbios 6:20, el mismo Salomón escribe, vamos otra vez: hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Ahora dígale, tu padre. ¿Qué vemos aquí? Aquí nos queda claro que la enseñanza, tanto de la mamá como la del papá, son instructivas y necesarias en el desarrollo del niño. Sin embargo, parece que el Espíritu Santo está enfocando su lente de las Escrituras aquí en el capítulo 4 sobre el Padre solamente. Y estos son temas que el Padre debe comunicarle a sus hijos. Salomón escribe en Proverbios 4:2 de la siguiente manera: yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Pero si vamos por un momento a la versión Reina Valera, este mismo texto dice de la siguiente manera: porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Ese texto no está, pero usted lo puede tomar y escribirlo. Es el mismo texto, pero en la versión Reina Valera. Porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. ¿A qué ley se está refiriendo Salomón allí? Cuando pensamos que para ese momento no se ha desarrollado toda la historia del Antiguo Testamento. Él se está refiriendo a lo que en hebreo se llama la Torá o el Pentateuco, que consiste de ¿cuántos libros? ¿Cuántos libros, John? ¿Cuántos? 5. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ese es el quinto. Vamos a repasarlos. El primero, Génesis. El segundo, Éxodo. El tercero, Levítico. El cuarto, Números. Y el quinto, Deuteronomio. Y a veces leemos esto de la Torá y decimos, ay, el judaísmo otra vez. No. Aclaremos, Torá es ley en hebreo. ¿Qué es Torá? Ley en hebreo. ¿Y cuál es la ley? Lo que tenemos o conocemos como el Pentateuco, que son ¿cuántos libros? Por eso se llama Penta, 5. Génesis,
Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. A eso se está refiriendo aquí Salomón, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. O en la versión internacional, yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. ¿Qué nos dice Génesis? Génesis, ahora con este estudio tan magistral que le están compartiendo a nuestros niños en la iglesia infantil, no le haga el feo al Antiguo Testamento. No le haga el quite al Antiguo Testamento, porque el libro de Génesis, o Bereshit en hebreo, aborda la creación del mundo, la historia de los patriarcas y de las matriarcas, y la formación del pueblo judío como familia. En Génesis vemos la base para entender el propósito de la existencia del ser humano y la relación entre Dios, el ser humano y la creación. Eso vemos en Génesis. En Éxodo, Shemot, aquí se centra y debemos centrar nuestra mirada para mirar qué pasó en Éxodo. ¿Cómo empieza Éxodo? Con el plan de Dios para sacar a Israel de Egipto. La revelación de Dios cuando se le aparece a Moisés en el monte Sinaí para entregarle el decálogo, o el comúnmente conocido 10 mandamientos. En Éxodo vemos la liberación del pueblo judío de la esclavitud espiritual y física y su formación para tener un nivel alto de santidad a través del cumplimiento de la Torá o de la ley. Si ustedes ven la palabra del Señor, encontramos muchos éxodos en la Biblia. El último éxodo que se va a dar es el que la iglesia va a tener cuando el Señor nos arrebate y nos lleve para estar con Él. Hay varias salidas, varios éxodos. Luego viene, ¿cuál viene? Después de Éxodo, Levítico, Vaikra, en hebreo. ¿En qué se enfoca este libro? Este libro, el cual sí que le hacen quite a algunos, se enfoca en las leyes y en las formas del culto, así como en temas de la pureza y de la impureza. En Levítico encontramos un camino para la purificación personal y la íntima devoción con Dios a través de la observancia de las leyes en la Torá. Luego viene Números, Bamidbar. Aquí se narra la travesía del pueblo judío por el desierto, los desafíos y las pruebas que tienen que enfrentar. Aquí va a cambiar la historia del pueblo de Israel y la preparación para entrar en la tierra prometida. En el libro de Números encontramos una guía para superar las dificultades de la vida y mantener la fe en medio de la adversidad. En Deuteronomio de Barín, aquí encontramos una repetición de las leyes y enseñanzas de la Torá o de la ley, con un enfoque en la aplicación práctica en la tierra prometida. Yo personalmente, y perdonen que hable en primera persona, pero yo personalmente considero Deuteronomio como una preparación para la vida en la tierra de Israel y un recordatorio de la importancia de transmitir la palabra del Señor a las generaciones futuras. Personalmente veo en el Pentateuco, para resumir, veo como un todo unificado, con cada libro complementando y enriqueciendo la comprensión de todo el resto de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y fácilmente podríamos evadir el asunto de este versículo, el que acabamos de leer. Porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Esto lo podríamos evadir fácilmente y decir: pastor, espérate un momentico, estoy como un poco enredado con este tema.
Pero miren, hermanos, este texto, miren papás, miren mamás, miren hijos, este texto es una orden para que el hijo escuche y obedezca a su padre. Eso es verdad. Sin embargo, esto también implica que el padre tiene muchas verdades que enseñar. Y aquí viene el meollo del asunto. Porque entonces, como les acabo de compartir, amada iglesia, la palabra traducida ley o instrucción en este versículo proviene de la palabra hebrea, Torá, que generalmente se aplica a la ley de Moisés o a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y Salomón nos está diciendo en esta mañana: enséñele a su hijo la ley y los estatutos y los principios de la palabra de Dios. Este texto revela una charla de padre a hijo muy personal, donde el padre está comunicando la palabra de Dios, donde el papá está enseñando la verdad de Dios. Este es un principio de edificación espiritual que lo vamos a ver ampliado en el libro de Deuteronomio capítulo 6, donde Moisés escribe esto tan importante. Escúchenlo bien. Papás, mamás, escúchenlo bien. Con respecto a esta palabra, dice: incúlcaselas cada cuanto a tus hijos. Dígalo, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino o por la carretera o por la avenida, cuando te acuestes y cuando te levantes. Papás, escuchen esto. Nosotros somos responsables de edificar y fortalecer a nuestros hijos cuando hacemos de la palabra de Dios nuestro tema común de conversación. El tema común de conversación entre padres e hijos tiene que ser la palabra de Dios si queremos enfrentar a un mundo que nos quiere devorar y absorber. Esto no es un asunto que marca usted en su calendario o en su agenda. Esto no es un asunto que usted marca a las 7 de la mañana o que termina con una historia a la hora de dormir. Hay padres que en vez de compartir la palabra del Señor con sus niños, empiezan a leerles Blancanieves y los 7 enanitos, el Principito, el hada madrina. ¿Qué sueño va a tener un niño? Y después vienen y le dicen al pastor: pastor, ay pastor, hay demonios en mi casa. Ve a mi niño, no duerme, llora toda la noche, es sobresaltado. Pues ¿quién va a dormir? Pero cuando usted se acuesta o se hace al lado de su niño, cuando él se está durmiendo, a compartirle la palabra del Señor, se los garantizo, se los aseguro, que no solamente el niño, sino ustedes van a tener un sueño placentero. Y este no es un asunto, repito, que usted debe marcar en su agenda o que raya en el calendario, ¿cómo se llama el calendario grandote que uno pone en el ordenador? No, esto es un asunto que debemos llevar nosotros en nuestro corazón. Esto debe constituirse en un estilo de vida que se debe ver reflejado cuando estamos conversando normalmente con nuestros hijos, o cuando estamos caminando, o cuando estamos preparándonos para acostarnos, o cuando nos levantamos por la mañana. ¿Cómo edificar a los hijos? Es una pregunta recurrente que me hacen todos los días. Bueno, no exagero tampoco todos los días, porque yo todos los días no salgo a la calle, pero muchas veces me la han hecho. Don Nicolás, o pastor, o hermano, ¿cómo hizo usted para edificar a sus hijos que hoy le sirven al Señor? Y yo creo que la respuesta es, y la he dado: les enseño a aplicar
la verdad de la palabra de Dios en todo momento. Años atrás, y me gustaría que también centraran su atención en esto, porque años atrás un hermano de la iglesia me compartió unas preguntas que le han hecho los niños, sus hijitos de la iglesia infantil. Y creo que esto nos va a servir como una ilustración muy perfecta lo que podría pasar si habláramos con más frecuencia con nuestros hijos acerca del Señor y de su palabra. Si estos niños tuvieran la oportunidad de hacerle a Dios una pregunta, esto es lo que preguntarían. Escuche esto. Querido Dios, escribió un niño, en la iglesia celebraron una boda. Eso lo hicieron la semana pasada y se besaron en la iglesia. Los novios, quiero decir, los esposos ahora. ¿Está bien eso, Dios? ¿Que los esposos se besen en la iglesia? Preguntas. No se nos ocurre a nosotros pensar que los niños podrían estar escandalizados por eso. Una niña escribió, amado Dios, en los tiempos bíblicos, ¿de verdad hablaban así de raro como sale en la Biblia? Otra niña escribió, querido Dios, en lugar de permitir que la gente muera y luego tener que hacer gente nueva, ¿por qué no te quedas con los que tienes ahora? Preguntas. Otros de ellos no tenían preguntas, pero sí tenían algo que decir, se los aseguro. Papás, ¿tienen idea de que hay momentos en los que sus hijos simplemente piensan en Dios? Así usted no les comparta de Dios. Los niños sí están pensando en Dios. Hay muchos detalles de la niñez de mis hijos, pero hoy puedo confirmarlo con Victoria, mi nieta. Esa niña transpira palabra de Dios. Esta mañana nos ayudó a seleccionar la alabanza para el Señor. Su vida, y espero que Dios me la guarde, gira en torno a la palabra de Dios, en torno a Dios y en torno al servicio a Dios. No la quiero exaltar porque sea mi nieta, pero al que honor, honor, me dice la palabra, al que respeto, respeto. La niña llega, lo pueden dar como testimonio mis hermanos los miércoles, ¿qué hace cuando llega? Si no es a pedir los trapos para empezar a asear las sillas con las cuales usted o en las cuales usted luego se va a sentar. Sí hay niños cuya vida está girando en torno a la palabra de Dios. ¿Ustedes lo creen? Y si sus niños están pensando permanentemente en la palabra de Dios y en todo lo que es Dios, yo les pregunto a ustedes, ¿quién va a responder a sus preguntas y quién los va a orientar en sus pensamientos? ¿Por qué es que en su mayoría las mamás son las que van a orar o a leerle la Biblia a sus hijos antes de dormir? ¿Por qué? ¿No se da cuenta usted, papá, que esta es una gran oportunidad para que usted se involucre e integre sin pensarlo dos veces? Esto no le quita hombría, se los aseguro. Ustedes, papás, nunca saben lo que van a escuchar de sus hijos. En esos momentos espontáneos usted puede enseñar y repetir las verdades de forma simple, de forma sencilla, de forma entendible, de forma práctica, pero con un impacto espiritual profundo. Este es el principio de la edificación espiritual. Es la misión de nosotros como papás, como padres, el basar, no el basar con ese, o poner como base sus decisiones y conversaciones, las de los niños, en la verdad
de la palabra de Dios. Esta es una conversación que debemos hacer continua, espontánea y permanentemente con nuestros hijos. Y aquí voy con el segundo principio del consejo sabio de los padres: la imitación espiritual. Sin mirar su papel de notas, y no estoy aquí como un inquisidor, alguien que ordenadamente me levante la mano y me diga cuál fue el primer, ojalá un papá. A ver, mi hermano Johnny, ¿cuál fue el primer principio? El que acaba de compartir. ¿Cómo? Otro papá, Gabriel. La edificación espiritual. Si es lo que pierde hermano Hamilton por sentarse atrás, lo veo, pero a lo último. Debe sentarse aquí adelante. Ahora viene uno muy importante: la imitación espiritual. ¿Por qué? Ya vimos el primer principio, que es la edificación espiritual. Para que haya edificación espiritual es necesario proveer una enseñanza continua. Ya nos lo dijo Moisés en Deuteronomio: esto debe hacerse a mañana, tarde, noche, en el camino, en la casa, donde quiera que estés. Pero este segundo principio de imitación espiritual requiere proveer un ejemplo continuo. Una cosa es la enseñanza continua y otra cosa es el ejemplo continuo. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Y esto va para todos. Mamá y papá, una cosa es cantaletear a su hijo acerca de la verdad y otra cosa es vivir esa misma verdad en su vida. Miren, hermanos, no nos llamemos a mentiras. A nosotros realmente, a nuestros hijos realmente no les importa si sabemos definir la verdad, si no tenemos ningún deseo de demostrar la verdad. Yo puedo hablar muy lindo, pero si no demuestro esa verdad en mi vida, a los hijos no les va a importar entonces lo segundo. Y aquí es donde todos los padres se sienten intimidados con esto que les estoy diciendo. Pero mi propósito no es intimidarlos. Mi propósito no es que una mirada de su hijo en este momento vaya hasta donde usted está y le diga: papá, ¿qué ejemplo ha sido para mí? Yo no los quiero intimidar con eso. Eso lo arreglará usted, cada uno en su casa. Porque aquí es donde se pone difícil este asunto. ¿O no, papás? Cuando pensamos qué ejemplo le estamos dando a los niños. Sin embargo, en los momentos en que demostramos que no somos perfectos, mira, hay papás que criaron a sus hijos con miedo. Y hoy, inclusive en reuniones familiares, ni los hijos manifiestan euforia o alegría por una celebración y el papá tampoco. Pero hay que verlos fuera de la casa. Y yo creo que es urgente que nosotros los padres demostremos que no somos perfectos y que nosotros los padres también nos demos cuenta que existe la oportunidad de demostrar que no somos perfectos siendo sinceros y confesar también, decirle a nuestros hijos: también fallamos, también nosotros nos equivocamos. También nos hemos abstenido de dedicarles más tiempo. También hemos sido muy renuentes a compartirte la palabra, a pasar más tiempo con Dios. Yo lo reconozco. ¿Y saben qué se está presentando aquí? No un momento para el reproche, no un momento para el señalamiento, no un momento para la recriminación, no un momento para irrespetar al papá o para tratar de sobrepasar la autoridad de decir: él no ha sido mi ejemplo, por lo tanto él no es autoridad para mí. ¿Sabe qué se está presentando aquí?
se presenta una linda oportunidad para que usted, papá, pueda ser un ejemplo aún de cómo es que se le pide perdón al Señor. Especialmente cuando son un poco más grandes los muchachos. Miren lo importante que es y vean que nosotros también tenemos el suficiente carácter para reconocernos pecadores y también para reconocer nuestros errores, pero reconocerlos con humildad y aún para saber cómo confesar nuestros pecados. No le dé miedo, papá, a reconocer delante de sus hijos que usted ha fallado. Yo he fallado, hijo. ¿He fallado? Dilo. ¿He fallado, hija? Claro que he fallado. ¿Ustedes qué creen que tienen aquí? ¿A un hombre perfecto? Pero también he tenido la coherencia para pedirle perdón a Dios y confesar los pecados delante de Dios y delante de mi familia. No desaprovechemos esta oportunidad. Usted, papá, no desaproveche esta oportunidad para que pueda ser un ejemplo y fijar un referente hacia sus hijos de cómo es que se le pide perdón a Dios. Porque esta, repito, es una bella oportunidad para enseñarles a nuestros hijos que nuestro Señor Jesús sí es como escribe el apóstol Juan en su primera epístola en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Mire que habla del perdón de los pecados, pero también habla de que nos limpia de toda maldad. Esta maldad en griego es adikia. Adikia es como la materia prima de donde surge o se produce el pecado que luego se materializa. O sea, Dios no solamente nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Temo que muchos hayan sido perdonados, pero no hayan dejado que el Señor les limpie de su maldad. Ojalá que así no fuera. Y quiero, después de leer al apóstol Juan, remitirlo nuevamente al capítulo 4 del libro de los Proverbios, ahora en el versículo 3. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre. Y miren esto tan importante que nos va a decir Salomón. Salomón no está diciendo que tuvo un padre. ¿Cómo se llamaba el padre de Salomón? David. Que tuvo un padre biológico o un padre ausente, como es tan común verse en nuestra sociedad. Salomón lo que está diciendo es que él tuvo un padre que lo llevó a, por medio de sus consejos, someterse a Dios. Y no olvidemos algo. Salomón le dice a su hijo, probablemente aquí se está refiriendo al que lo sucedió en el trono, llamado Roboán. Roboán, ven para acá, déjame decirte lo que me dijo tu abuelo. Y en el versículo 4 él le va a decir lo que le dijo su abuelo. Mi padre, o sea, tu abuelo David, me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Edificación espiritual, imitación espiritual. ¿Cuántos papás se le miden a esto? ¿Cuántos asumen este reto? A ver, un papá que se comprometa hoy a edificar a sus hijos espiritualmente. Un papá, uno solo. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.